Hola, buen día. Soy Gustavo Mosto, soy especialista en la economía urbana. Primero tenía intenciones de ser economista agrario, por eso van a ver que hace muchos años voy a hablar del campo también, para entrar a la ciudad. ¿Okay? El tema es cuánto vale el espacio público. Y para eso, previamente tenemos que hablar de la economía de mercado, que es donde se inserta el espacio público. ¿Cómo se inserta el espacio público en una economía de mercado? La base de la economía de mercado es, como ustedes habrán oído, la demanda y la oferta. En la demanda de todos los productos y servicios que tenemos en la sociedad, desde tomate, carne, leche, servicios del cine, servicios de clases de tenis. Hay una oferta de bienes y una demanda de bienes y servicios de ese tipo. La interacción que se produce en la demanda y oferta de bienes determina cuánto se produce de cada cosa, cuál es lo que se ofrece y cuál es lo que se demanda. Y además, ese cruce de oferta y demanda determina los precios. La señal básica de la economía de mercado es el precio. Todas las decisiones nuestras se traducen a través de lo que el precio nos está señalando. Si hay una escasez de tomate porque falla la cosecha, hay una restricción de la oferta de tomate, el precio sube. Es la señal. Ahora los uruguayos vienen a cargar nafta a la Argentina porque el precio de la nafta está barato en dólares en relación con lo que está en Uruguay. Ahora vienen los chilenos a comprar acá, la señal del precio les está diciendo que es negocio comprar en Argentina en relación, y antes era al revés. Es el precio el que determina las acciones, la mayoría de las acciones en una economía de mercado. En este contexto, la economía de mercado da un resultado eficiente. Si yo tengo que medir cuál es el beneficio de tener cine, yo debería sumar todo lo que gastan los argentinos en cine en un mes, y eso, lo que se paga, es el beneficio que reporta la sociedad el tener la disponibilidad del servicio de cine. ¿Cuál es la base de este sistema de la economía del mercado? El derecho de propiedad que hay entre productores y consumidores. Básicamente, en la esencia de la economía de mercado está el derecho de propiedad. Y son 4 los atributos del derecho de propiedad que lo hacen eficiente para la economía de mercado. Primero, la exclusividad. Todos tenemos títulos de lo que tenemos. El auto, la casa. Tenemos un título de propiedad que hace que yo pueda decir: esta es mi casa, este es mi auto. También el supermercado me está diciendo: esta es mi mayonesa, te ofrezco la mayonesa, yo tengo la factura del agua mineral, de la Coca-Cola, de todo lo que tengo en el supermercado. Tengo títulos que acreditan que esto es mío. Y antes el título lo tenía la Serenísima por la leche que le vende a Carrefour. Bueno, ese título de propiedad es lo que avala, es reconocido universalmente. También permite la exclusividad, es decir, yo compré esta mayonesa, es mía, no la comparto. Tengo el derecho de comprar, tengo mi auto, tengo el derecho de exclusividad sobre el auto, para usar mi auto y mi casa. Y eso me lo avala el derecho de propiedad. Tengo títulos y me permite excluir a otros del consumo de determinado bien. Yo compré clase de tenis y el profesor me da clase a mí, ¿verdad? Le genera una exclusividad la economía de mercado. También permite que lo transfiera. Yo compré un bien, un auto, y se lo puedo transferir a otro. Puedo transferirle el título de propiedad a otro. Y la tercera cualidad que tiene el derecho de propiedad, que lo hace viable y eficiente, digamos. Yo, al comprar una cosa, tengo la exclusividad y además la puedo transferir o la puedo consumir.
La cuarta y clave es que lo puedo asegurar. Si me roban el auto, yo puedo reclamarle a la compañía de seguros que ese auto, como lo tengo asegurado, me lo pague o se lo choquee. Es decir, la posibilidad de asegurar los bienes que tengo me hace eficiente al sistema. Si no, sería una situación anárquica. Entonces, el propietario de un recurso que cuente con estos derechos tiene un poderoso incentivo a conservarlo bien. Yo tengo un incentivo a conservar bien mi auto, porque eso me permitirá disfrutarlo mejor durante el tiempo que lo tenga y venderlo en mejor medida. El productor agropecuario tiene un poderoso incentivo a cuidar su parcela de tierra para que le produzca al máximo y pueda rentabilizar el uso de la parcela y no tener una pérdida personal. Entonces, estos derechos de propiedad sobre los bienes y los servicios se intercambian en la sociedad y son lo que hacen que sea eficiente en los términos de la economía de mercado. Dado que el productor tiene la propiedad del bien, está en condiciones de restringir el acceso a otro consumidor. Es lo que le decía, yo restringo el acceso al bien que tengo. Y además, dado un precio, el consumidor decide cuánto va a comprar. Si aumenta el precio del cine, en lugar de ir 2 veces al mes, voy a ir 1 vez al mes. Y esto del precio de los bienes corre también para los monopolios. Gillette no puede poner cualquier precio a la Presto Barba o a la hojita de afeitar manual, aunque tenga el monopolio, porque sabe que si aumenta mucho el precio, o van a ir a la afeitadora eléctrica, o cada uno de nosotros vamos a afeitarnos menos, lo usaremos menos el producto que vende Gillette. Es cierto que está en mejores condiciones que una pyme, pero tiene atento al precio, no es que no le da bolilla al precio, aun cuando sea monopolio. Entonces, el sistema de precios es fundamental en la economía capitalista, en la economía de mercado, y el nivel de precio que consumidores y productores se enfrentan en el mercado debe ajustar hasta que la oferta se equipare con la demanda. La lógica es, a determinado precio, yo compro tanto, si Gillette baja el precio, vamos a comprar más de ese producto que vende, igual para mayonesa y igual para los productos de consumo masivo, servicios, autos, lo que sea. En este contexto, el excedente del productor es una ganancia, es decir, socialmente y privadamente, lo que vende el producto menos lo que le cuesta es la ganancia que tiene el productor, es el excedente que tiene el productor. Pero en el caso de los recursos naturales existe una ganancia extraordinaria que se convierte en una renta de escasez. Ese es el caso particularmente de las actividades agropecuarias. La actividad agropecuaria tiene la particularidad de que y eso se ve muy claro en la Argentina con la soja y con otros productos agropecuarios. Argentina tiene la pampa húmeda, que es el factor natural que más competitivo tiene Argentina en el mundo, digamos. Es una tierra ferazmente fértil y para entrar en producción no necesita un precio muy alto de la soja. Yo siempre simbolizo con Pergamino. Pergamino está en el centro de esa región pampeana, está a 200 kilómetros del puerto, y con un precio muy bajo de la soja, $250 que pagar a los chinos, igual sigue siendo rentable Pergamino. Ahora, ¿qué pasa? A los chinos necesitan más soja que la puede producir Pergamino, y yo no puedo reproducir Pergamino, tengo una limitación. Pergamino hay una sola. Si quiero proveer más soja, porque me la piden los chinos y los hindúes, los precios de la soja tienen que ir a $500-600. Y ahí entra en juego Barranqueras Chaco, que es una tierra mucho menos fértil que la de Pergamino, pero que necesita que se ponga a producir, porque a $600 es rentable producir soja en Barranqueras Chaco, ni hablar de Pergamino. En
En Pergamino hay un excedente brutal, una ganancia extraordinaria, porque todos los empresarios agropecuarios que tienen tractores y operarios y cosechadoras van a ir a Pergamino a alquilarle el lote, el predio, primero, antes que Barranquera Chaco. Entonces, toda esa diferencia de fertilidad, por salir a la venta, por salir el precio de la soja a $600 en Chicago, la diferencia de fertilidad que hay entre Pergamino, a 200 kilómetros del puerto de Buenos Aires, y Barranquera Chaco, la captura no el empresario agrícola, sino el dueño del suelo de Pergamino. El todo va al suelo porque es un bien escaso, no reproducible. En términos urbanos, tampoco puedo reproducir suelo, no puedo reproducir Puerto Madero, aunque lo quiera, no es igual. No es igual Puerto Madero que Vicente López, no es igual Puerto Madero que Puerto Norte en Rosario. Es una semejanza, pero la ganancia extraordinaria que se genera en Puerto Madero por la vista al río, no la puedo reproducir fácilmente. No es reproducible. De la misma manera que no es reproducible la fertilidad que tengo en Pergamino respecto a la ganancia extraordinaria que me genera el suelo. Es decir, el precio, en el caso del agrícola, el precio del suelo me determina, el precio de los bienes, te determina en qué medida salen terrenos a producir, como en el caso de Barranquera Chaco, cuando el precio, la señal de precio me dice que tiene que salir una tierra menos productiva. ¿Y eso qué es? Porque los chinos sienten que hay escasez de soja. Si hay escasez de soja, elevan el precio para que salgan a producir tierra menos fértil. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos un tema muy claro de propiedad privada, de derecho de propiedad? Cuando tenemos acceso abierto a los recursos, cuando por ejemplo tengo animales como la nutria, o que no tengo un propietario de las nutrias, ni tengo un propietario de la iguana que vive en el Chaco formoseño. ¿Qué pasa cuando tengo un bien, un recurso natural que no tiene propietario, como la tierra en Pergamino o en Barranquera? Entonces, hay el riesgo de los bienes comunes, esos bienes comunes que se sobreexploten, porque nadie es propietario, nadie tiene la exclusividad, como si tengo la exclusividad, si tengo un terreno, el derecho de propiedad en un terreno en Pergamino. Nadie tiene la exclusividad de las nutrias, ni de las ballenas, ni de los peces en el agua. Yo puedo cazarlos irrestrictamente. Entonces, un ejemplo de éxito en este tipo de propiedad comunitaria puede ser como ocurrió en un espacio de Suiza, cuando hay varios lugares, varios predios que tienen un lugar donde pastorean los animales, pero no es propio de cada terreno, de cada predio, sino que el predio donde pastorean los animales es un predio de uso común. Si todos mandamos a pastorear a los animales a ese predio, ese predio se agota, se deprecia y se destruye el activo. Es un predio, es un bien común. Entonces, hubo un lugar en Suiza donde los propietarios de ese suelo armaban como un calendario de cuándo voy a ir a pastar, cuándo voy a mandar a pastar los animales, ¿verdad? Para que no se sobreexplote ese recurso. De esa manera se protege y a lo largo del tiempo eso se ha ido manteniendo. Ese es un ejemplo exitoso de cómo protejo un bien común, donde todos nos ponemos de acuerdo que para salvar el lugar donde tengo que pastorear, donde tiene que pastorear mis animales, hacemos un calendario de cuándo vamos a ir, cuándo vamos a darle a los animales. Esa es una excepción, pero por ejemplo ocurre en una experiencia en Mehuel, en una pequeña villa de Sri Lanka, donde también hubo un acuerdo entre los pescadores de cuándo salía a pescar y cuánto salía a pescar.
Sin embargo, ese acuerdo no pudo ser mantenido a lo largo de los años primero porque vinieron nuevos habitantes que quisieron compartir esa propiedad de pescar en ese lugar. Entonces, ese equilibrio ecológico que había, la cantidad de peces que había, se fue perdiendo porque salieron a cazar peces. Cada vez costaba más pescar, se tardaba más tiempo en pescar, y eso aumentaba el costo de producción de peces porque uno tenía que tardar más tiempo en pescar y recaudaba menos. Entonces esa cohesión colectiva se rompió por la aparición de nuevas generaciones y extraños que venían al lugar y no respetaban el acuerdo. Esa es la tragedia de los bienes comunes. ¿Cómo hacemos para respetar que cada uno consuma lo suficiente como para que el recurso natural se sostenga a lo largo del tiempo? Cuando no existe propiedad de los recursos, estos suelen ser sobreexplotados por el primero que llegue, porque ningún grupo individual tiene el poder de restringir el uso del resto. No existe el derecho de propiedad, entonces avanzo sobre el bien común. Este es el contraste entre los bienes comunes y los bienes públicos, ya que en el caso de estos últimos, el uso, o sea, yo puedo tener una plaza, o un parque, o el agua, pero si yo voy a la plaza, no restringo el uso de la plaza por otro. No puedo excluir que vaya otro a la plaza, pero si no puedo excluirlo, pero eso no me quita el poder de disfrutar de la plaza. ¿Explico? Hubo un colmo en este tema que fue la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, que armó un nuevo parque y dijo, bueno, pero si vienen los de la ciudad o de los del suburbio de Detroit o de la ciudad anexa, o la que está cercana, el parque se va a sobreexplotar, no tiene sostenibilidad. Entonces después dijo, bueno, comprémosle al que entra al parque si es de otro lugar. Fíjense cómo la dificultad de un bien público, que yo no puedo restringir el acceso, no tiene exclusividad, pero no excluyo lo bueno con respecto a los bienes comunes, es que no puedo excluir del goce de la plaza a otro. Salvo que haya, en este caso, como esta cosa fantasiosa de Detroit que se le ocurrió cobrar una entrada a los que venían de otra localidad. Entonces, son entonces dos las características de acceso irrestricto a los bienes comunes. En presencia de demanda suficiente, el acceso irrestricto a recursos comunes provoca que los recursos sean explotados y la renta de escasez se disipa. Por ende, ninguno se apropia y se pierde esa renta de escasez. Esto es lo que le decía, que destruye el incentivo para conservar. Y por otro lado, un cazador de nutrias que explote un recurso de acceso irrestricto no tiene incentivo para conservar, no tiene el incentivo que tiene el propietario de la tierra agrícola de conservar, directamente va y caza. El que caza primero gana más. Entonces tenemos que para los bienes públicos su consumo son indivisibles. Yo no puedo dividir la plaza. La plaza o el parque es de uso pleno para todos y no son, por lo tanto, no son divisibles y son exclusivos. No son exclusivos. La no exclusión significa que una vez que el recurso se suministra, no se puede excluir a nadie de su consumo aunque no haya pagado. Existe lo que se llama la figura del free rider. Nosotros nos podemos poner de acuerdo en generar una plaza enfrente, todos los copropietarios, o una calle iluminada, todos votar que sí, pero 4 de nosotros dice, no, yo no voy a pagar, no paga, y no hay manera de excluirlo, porque la plaza, la calle, el parque, está disponible. No puedo excluirte como es el factor principal del derecho de propiedad, del bien privado, que hace yo compré el auto, te excluyo a vos. Yo no te puedo excluir del uso de la plaza aunque no hayas pagado. ¿Está? Esa es la dificultad que tienen los bienes públicos. Lo que ocurre es que hay una suboferta de bienes públicos, entre ellos el espacio público. Hay agua, biodiversidad,
la economía de mercado, como no hay esa señal de precio, su oferta y espacio público. O sea, si no hay una intervención del Estado que promueva que se respeten esas proporciones que mencionó ayer Salvador, no hay cómo asegurar, la economía del mercado no tiene cómo asegurar que haya espacio público o bienes públicos suficientes. ¿Por qué? Porque las personas no revelan sus preferencias. No sé cuánto estamos dispuestos a pagar por tener una plaza enfrente. Sí tengo claro cuánto estoy dispuesto a pagar por una clase de tenis, por un auto, por una bebida gaseosa, lo tengo claro, ir a tal restaurante, pero no tengo claro cuál es la disposición a pagar de la gente por el espacio público. Eso a la economía del mercado le hace que tenga una falla. O sea, en los bienes privados tengo un precio y distintas cantidades. Yo pongo un precio de la mayonesa y de acuerdo al precio que tenga vendo tanto. En cambio, en los bienes públicos tengo una cantidad, yo tengo una plaza y distintos precios. No sé cuánto valora la plaza la gente que concurre o que está dispuesta a pagar. Entonces el mercado no es eficiente en la provisión de estos bienes, no se puede obtener la disposición a pagar. Los recursos ambientales, como el espacio público, tienen esta característica. Puede haber un tema, ¿cómo lo soluciona en parte la economía del mercado en el caso de los bienes públicos? Por ejemplo, yo podría decir cuánto vale el Palmar de Colón en Entre Ríos. ¿Cuánto vale para la sociedad el Palmar de Colón en Entre Ríos? No es solamente el ticket que pago para entrar al parque, sino todo lo que tengo alrededor, todos los negocios que viven del Palmar, que son los hoteles, los restaurantes, los viajes que hace la gente una vez cada tanto a ir al Palmar de Colón. Lo puedo estimar, ¿cuál sería la pérdida de perder el Palmar de Colón? De toda la demanda derivada que genera ese bien natural. No por el valor del parque, no tengo un valor. La economía lo soluciona con todo lo externo, la demanda derivada que genera el Palmar. Entonces los recursos ambientales como el espacio público tienen esa característica. Después hay otro factor interesante que genera la economía del mercado que son las externalidades. Las externalidades pueden ser positivas como negativas. Por ejemplo, en la economía del mercado hay una pareja que funciona perfecta, la Shell y el McDonald's. Pero es una economía que ninguno de los dos, si se ponen juntos, no tienen por qué acordar nada, ni de precio ni nada. Al ponerse juntos, los dos venden más, ¿verdad? Y no tienen productos que compitan el uno con el otro, ¿verdad? Se potencian mutuamente y generan mayor ventas recíprocamente. Ese es un valor positivo, una economía externa que se genera mucho entre ellos. Ahora está pasando en Buenos Aires con los Starbucks y el Banco Galicia, digamos, ¿no? Que se ponen los Starbucks cerca del Banco Galicia y genera otra pareja económica que con acordar simplemente dónde me voy a ubicar uno cerca de otro, genera una economía externa positiva. Pero también está la deseconomía externa, que es cuando yo tengo, por ejemplo, como lo que mostraba Guillermo Tella ayer en el noroeste de Mar del Plata, cuando yo tengo un espacio degradado, el vivir cerca de eso, o vivir cerca del riachuelo, degrada el precio de mi propiedad. Si el Estado local autoriza una estación de servicio cerca de mi casa, me degrada el valor de mi propiedad, es decir, me genera una externalidad negativa. Hay situaciones urbanas que me generan una externalidad negativa. Entonces hay deseconomías externas y economías externas cuando esto es positivo. Fijémonos, por ejemplo, hay un caso muy típico, se trata de, supongamos que estamos dos empresas, una fábrica de acero y un resort hotel al
borde de un río. La fábrica de acero tiene el derecho de propiedad de los bienes que produce acero. Alguien le autorizó a la fábrica de acero a utilizar el río, a estar cerca del río. Es altamente probable que por el tipo de producción contamine el agua. Y en el mismo río hay un resort hotel que usa el río para disfrute de sus clientes, de sus pasajeros, ya sea haciendo actividades acuáticas, y eso le permite facturar mal el hotel. Si la fábrica se lo contamina, le está generando una deseconomía externa al resort hotel, ¿verdad? Y eso le genera una pérdida económica al resort, que no aparece en el precio del acero. No aparece en el precio del acero. No dice daño, no aparece. La fábrica de acero sigue vendiendo. El daño lo tiene el hotel, que ya no puede vender como antes servicios de hotelería en el lado del río. Entonces, ahí aparece, en la teoría económica se dice que hay una fuerte predominancia de que el hotel finalmente le toca el timbre a la fábrica de acero y acuerden. Si no llegan a un arreglo de bajar la producción de acero para que el hotel tenga subsistencia, finalmente lo va a resolver el tema a través de la justicia. Entonces tiene una resolución relativamente óptima. Ahora, el tema es cuando hay muchos contaminados y muchos que contaminan, como al borde del riachuelo. Ahí se difunde, se disipa quién es el contaminador y está muy claro que hay muchos que tienen el daño de ser contaminados, de recibir la consecuencia de estar contaminados. Bueno, en este contexto, el espacio público, en la economía de mercado, al igual que ocurría en parte con el Palmar de Colón, el ejemplo, se ve por cómo refleja el valor, no por el valor que tenga en sí económico, sino cómo refleja el valor al lado, en las propiedades aledañas. Es claro que el valor económico del espacio público con ambiente de alta calidad puede tener un impacto significativo en la vida económica de las ciudades. Las ciudades pueden competir por tener un espacio público. Cuanto mejor sea el espacio público, más atractividad tiene para hacer inversiones en esas ciudades. Por ejemplo, algunos ejemplos internacionales de cómo la gente valoriza el espacio público. Dice, en Dallas, el 60% de los residentes que le daban al valor de sus hogares es al menos un 15% superior debido a la presencia de espacio público. O sea, la gente decía, por estar frente a un espacio público, mi propiedad se valorizó un 15%, es decir, refleja el valor en las propiedades aledañas. Los comercios pueden mejorar con un entorno de espacios públicos de buena calidad, pueden aumentar su facturación en hasta un 40%. Buenos Aires, cuando amplió la vereda de la calle Corrientes, le generó mayor facturación a los negocios que estaban en Corrientes. Antes no se podía caminar en Corrientes. La simple ampliación de la vereda a mediados de la década pasada generó un aumento de la cantidad de ventas que podían tener los negocios en la calle Corrientes. Y eso fue por la ampliación del espacio público. Estar cerca de un espacio público agrega valor a las pymes que eligen la ubicación para nuevos negocios. En Denver, en 1980, el 16% de los residentes de Denver dijo que pagaría más por vivir cerca de un parque o un cinturón verde, y en 1990 esa cifra se incrementó un 48%. En Coventry, la peatonalización de una nueva plaza cívica, la señalización más clara y mejor colocación de mobiliario urbano han hecho del centro de la ciudad un lugar mucho más atractivo, de tal manera que en el centro los negocios incrementaron 25% las ventas. ¿Cómo refleja el espacio público en las propiedades aledañas? Las áreas beneficiadas generan mayor valor de las viviendas y por ende mayor recaudación de impuestos pagados al gobierno, sobre todo cuando se compran y se venden propiedades. Acá está el ejemplo del Parque Golden Gate en San Francisco. El precio de las propiedades era de $500 millones y pasó a ser $1 billón.
espacio público vale por lo que refleja alrededor, no por el lo que tiene en sí. Entonces, en aquellos lugares en donde se realizan proyectos de renovación urbana, es importante asegurarse que el impulso a la vivienda de densidad más alta no es a expensas de espacios verdes. De hecho, cuanto mayor sea la densidad de vivienda, mayor será la necesidad de espacios verdes contiguos. Entonces, en el espacio público no se incorporan las externalidades en los costos de producción, o sea, al contrario, los precios del espacio edificado son por hipótesis superiores a los precios de producción. Yo tengo una plaza, refleja el valor, el espacio, la plaza me refleja el valor al borde del parque, al borde de la plaza. ¿Qué va a haber? Una pulsión a edificar en altura frente a la plaza, porque la plaza en alguna medida me segrega, me aísla de otros edificios y me permite no solamente disfrutar la plaza, sino tener vista abierta a la plaza. ¿Cuánto edifico? ¿Cuánto es la lógica del mercado que dice yo tengo que darle tanta edificabilidad como sea el costo de producir esa plaza, ese espacio público? En general, se da más edificabilidad que el costo de producción de esa plaza. ¿Está? Cuando hablo de costo de producción, no es solamente el césped, el banco, sino el costo de oportunidad. Si yo no tuviera plaza, podría edificar en esa plaza. Entonces, lo que vale el suelo, el costo de oportunidad de ese suelo, ¿verdad? Más todo el material que le estoy poniendo encima de la plaza, todo el proyecto, me genera lo que vale ese espacio, ese costo de producir ese espacio público. Ahora bien, ese costo se refleja en los edificios que la rodean. Pueden ser casitas bajas o pueden ser edificios de 5 o 6 pisos. ¿Está? Entonces, si yo exponencio, por ejemplo, en casos muy obvios de la Plaza Almagro, ante la escasez en Buenos Aires, es una plaza de una manzana y el borde está lleno de edificios en altura. Es decir, ahí la renta que generó en el suelo contiguo es mucho mayor que el costo de la Plaza Almagro. ¿Está? Es como que la lógica debería ser que no debería superarlo, pero lo supera. Hay una ganancia extraordinaria por dar más edificabilidad al borde de la plaza. Entonces, el espacio público en sentido estricto no tiene precio de mercado, pero sí un costo de producción. ¿Cuánto me cuesta producir la plaza? Por su parte, los espacios privados, los contiguos, internalizan en sus precios la presencia del espacio público. Bueno, un caso típico es lo que ocurrió en Rosario, en la costa rosarina. La apertura, el desplazamiento del puerto ocurrió en varias ciudades del mundo. Se retira el puerto por la difusión del container, ya no es necesario tener puerto ni una llegada ferroviaria al puerto, y en varias ciudades del mundo, como Puerto Adelaida, Baltimore, en Estados Unidos, el puerto se transforma, o Puerto Madero, se transforma en un lugar de posibilidad de residencia. Esto generó un fuerte atractivo a las inversiones inmobiliarias. Rosario, además, hizo sobre el borde espacio público disfrutable por los vecinos de la ciudad, pero generó también un plusvalor significativo en las propiedades contiguas a la costa. Estas son las torres las torres Guaraní en Rosario. Son 2 torres de aproximadamente 45 pisos. Fueron las primeras torres en Puerto Norte que se ubicaron en Rosario frente al río. Después vinieron los españoles y demás, porque es casi una situación similar a la de Puerto Madero, pero con terrenos privados. ¿Qué particularidad tienen estas torres? Si ustedes ven, tienen un espacio verde. En la llegada hay un espacio verde contiguo. Ese espacio verde, por supuesto, si yo soy el desarrollador de esas torres, digo, quiero que ese espacio verde esté, porque me retroalimenta, me asegura 2 cosas. Una, que el espacio verde me asegura
que no voy a tener nadie enfrente, que el municipio no me va a poner otra torre delante, me va a tapar la vista de mis edificios, ¿verdad? Y además me segrega, me segrega del resto. La vista abierta al río Rosario genera aproximadamente un 16% de aumento del valor de las propiedades con respecto a la otra avenida, que es como la avenida Libertador nuestra, que es Boulevard Oroño. 16% por el hecho solamente de tener vista al río, ese bien natural genera un 16% de incremento del valor de las propiedades. Pero además, no es lo mismo tener edificios, estar frente al río, en edificios entre medianeras, que con verde alrededor, sea mío o sea del Estado, sea público. Si tengo espacio alrededor, como estas torres, tengo 27% posibilidad de vender 27% más caro que la torre del edificio entre medianeras frente a la costa rosarina. ¿Está? Es decir, el espacio público o el espacio propio, verde, contiguo, que puede ser visto como una concesión que da el desarrollador al municipio, en realidad le está potenciando la ganancia. Por estar frente al río, en una zona, me segrega del resto. Un tema que tiene que ver con el espacio público, antes de entrar al tema de cómo capturar estas ganancias extraordinarias. En Buenos Aires se está dando un proceso de cómo evolucionan los canales comerciales, y acá hay una comparación entre cómo evolucionan los canales comerciales, esto es, los hipermercados en relación a los autoservicios. Esto apunta a que pueden aparecer en zonas de la ciudad, ya sea por hipermercados o por shoppings, terrenos vacíos por las pérdidas que pueden llegar a tener los grandes hipermercados y los shoppings, como está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que están cayendo muchos shoppings y se están reconvirtiendo. Fíjense, los autoservicios eran el 17% de las ventas de los canales comerciales en 1985. Ahora son el 34%. O sea, los autoservicios han ido ganando terreno, los chinos y demás, los estamos por nosotros lo sabemos, han ido ganando el día, el Carrefour Express, han ido ganando terreno con respecto a los hipermercados. Y eso se corresponde con el incremento de los hogares unipersonales en Buenos Aires. Fíjense que en el censo del 80, los hogares unipersonales eran el 15,5%, es decir, la gente que vive sola, y hoy es el 30%, mientras que los hogares de 4 personas, es decir, la familia tipo, de matrimonio y 2 hijos, bajó de 35,6% a 22%. Es decir, cuando dicen, ¿por qué se construye más en Buenos Aires? Si no va a venir, seguimos siendo 3 millones de personas. Es porque lo que se está produciendo es un tema de disgregación social que tiene una explicación sociológica, ya no soy el más atinado para explicarlo, pero puede ser la ley de divorcio, es decir, el tema, la presión de la ley de divorcio, la gente cada vez más divorciada, más separada, y además la prolongación de la vida, cada vez más gente sola con edades superiores a los 80 años. Entonces, en realidad, todo el desarrollo inmobiliario que ocurrió en este siglo en la ciudad de Buenos Aires fue virtuoso. Es decir, generó la posibilidad de dar vivienda a gente que no tenía, porque esto además destruye otro mito urbano, que los departamentos están vacíos. Los departamentos en Buenos Aires no están vacíos. No es que, es cierto que la clase media, con la crisis de 2001, escapó de los bancos y decidió comprar ladrillos. Pero la proporción de propiedad de departamentos vacíos es 5 o 6%, después hay otro 5% que está en venta alquiler, pero es lo estándar incluso en otras ciudades.
no hay un 30% de viviendas vacías. Eso puede ser en Puerto Madero, pero el resto de la ciudad no es que hay vivienda vacía. Y hay un investigador de la litera que lo probó en dos términos. Primero, este aumento de la edificabilidad que hubo, de la cantidad de construcción inmobiliaria que hubo en este siglo en Buenos Aires. Podría haber ocurrido dos cosas: que haya vacancia, es decir, que justifique el hecho de que realmente los departamentos están vacíos, que se compró departamentos solo para especular, ¿verdad? O que no, que haya fomentado el mercado de alquiler. El tipo lo probó con dos cosas. Primero, vio que le preguntó a Edenor y a Edesur el consumo de electricidad. Y no era cierto que el 30% de las viviendas no tiene consumo de electricidad. ¿Cómo se explica que una vivienda tenga consumo de electricidad y esté vacía? ¿Verdad? Más allá de lo que diga el censo, ¿verdad? Hay consumo, es decir, primero que muchos de los contratos de alquiler han estado en negro, es decir, no se decía, y después que han aparecido oficinas en viviendas que si yo le voy a tocar el timbre, por ahí esté desocupada en Recoleta, y en realidad hay puestos de trabajo, no es que esté vacía. ¿Está? Entonces, eso por un lado, el consumo eléctrico. Y después probó, a pesar de que se está por transformar la ley de alquileres, que el precio de los alquileres bajó en relación, y lo que se paga de alquileres es menor a lo que subió el índice de precios al consumidor. El que quiera, el de Moreno que estaba dibujado o el del Congreso, cualquiera de los dos índices de precios, el alquiler varió menos. ¿Está? Buenos Aires tiene más gente que está alquilando y eso se debió al desarrollo inmobiliario que hubo en la zona. Después podemos discutir si ese desarrollo inmobiliario debió haberse respetado con las proporciones de espacio público, pero hay un fundamento a que el proceso fue, en mi opinión, virtuoso, en el sentido de que generó más oportunidades de vivienda a la gente. Y como consecuencia de esto, lo que habíamos visto es que aparece la oportunidad de grandes espacios urbanos como los shopping. En Estados Unidos se convirtieron, todo ese tema de que, además del tema que ganan los autoservicios y demás, en el caso de los shopping, le pega mucho el tema de que no la vivienda, la venta por mercado libre. O sea, yo puedo comprar cosas hoy por internet y no ir a un shopping y conseguir a precio más barato. En Buenos Aires todavía esto es muy bajo, pero hay lugares del mundo que esta venta ya representa el 7%. En Buenos Aires es el 2%, pero todo lo que es la venta por internet le quita espacio competitivo a los shopping. Estados Unidos lo está viviendo, se están reconvirtiendo, se lumperizan los shopping porque no logran tener las ventas y lo convierten en mini loft, centros de salud con gimnasio, oficinas. Por ejemplo, Packard convirtió un shopping en oficinas, ¿verdad? Y además, los asesores económicos de los shopping le están diciendo, muchachos, ábranse, larguen los paredones y abran calles, abran espacio público, ábranse al barrio, no hagan enclave. Entonces hay una oportunidad o porque los shopping desaparecen de las grandes ciudades, o porque los asesores económicos le dicen que para sustituir tienen que abrirse. El otro día, yendo al Arcos, al shopping Arcos en el Pacífico, ya podés ver gente, ya tiene un principio, si bien hay un paredón externo, vos ves gente paseando con animales domésticos al interior del shopping. Eso no ocurría en Alto Palermo, no ocurre en Alto Palermo, donde la propiedad privada no te deja entrar si no vas a comprar. Sin embargo, la recomendación que le dicen o desaparecen o se abren un espacio público interior. Un ejemplo de la transformación es lo que hizo Tinelli con Carrefour de San Lorenzo en Buenos Aires. Carrefour, si siguiera siendo tan rentable, no le hubiera vendido o no estaría en trámite de venderle parte del predio a Tinelli, ¿ok? O sea, son síntomas que se ven que los supermercados tienen un problema de subsistencia en el largo plazo.
estas mayores edificabilidades, estas cosas que, el permitir más edificabilidades o cambios de uso del suelo, y yo te dejo pasar de shopping a oficina o te dejo pasar de industria a residencia, son atributos del Estado. Lo que hace en el campo la fertilidad del suelo, la semilla de Monsanto, lo hace en la ciudad el Estado. Es el que te permite edificar más en altura, es el que te permite cambiar de un uso industrial a residencia en Puerto Madero o en determinado lugar. Es decir, en Puerto Madero, por ejemplo, se decía que iba a haber corporaciones, iba a haber oficinas, pero lo que ganó fue la residencia. La residencia estuvo dispuesta a pagar más en Puerto Madero que las oficinas. Entonces hay todo un sistema que genera disposiciones a pagar para vivir frente al agua o frente a un espacio público, y el que las autoriza cuando da más edificabilidad es el Estado. Es el Estado el que permite la rentabilidad extraordinaria, el que permite la fertilidad económica de los terrenos en la ciudad. Entonces el Estado puede actuar como proveedor de espacio construido. Ahora se está dando, por ejemplo, que se trasladan edificios de la ciudad, de propiedad de la ciudad, de donde se administra la ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires, a Parque Lezama o a Parque Patricio, ¿verdad? Al transferir, genera aumento de la demanda de restaurantes, bares en la zona. Es decir, el Estado, con el espacio construido, genera un plusvalor en su entorno. El Estado como proveedor de infraestructura, si es cierto que se está dando en muchos lugares, que va a haber más agua y cloacas en muchos lugares, en muchas ciudades de la Argentina, lo que va a venir a renglón seguido es que en muchos lugares que lo justifiquen, se va a pedir edificabilidad. O sea, hoy pido agua y cloacas, y después que me conecten al agua y cloacas, yo quiero construir en altura, y puedo fomentar la densidad. El agua y cloacas, si hay demanda para ese lugar, lo genera la obra de agua y cloacas y el Estado a través de autorizar más edificabilidad en ese lugar, porque hay un servicio público que lo justifica. Entonces, como proveedor de infraestructura, el Estado como regulador de los usos del suelo, cuando te dice esto que ahora es industrial, ahora va a ser residencia, eso te genera un plusvalor. Por ejemplo, cuando Ilsa quería hacer el shopping Caballito, tenía para construir 123.000 metros cuadrados, pero inicialmente, antes que se pusieran en crisis los shopping, dijo, no, yo no voy a construir 123.000, quiero construir 73.000. No quiero 123.000. Fíjate, ¿qué pasa? Si me dejan hacer un shopping, los 73.000 metros cuadrados en shopping eran más rentables que los 123.000 en vivienda, ¿verdad? Y ese es el poder del Estado donde te autoriza hacer shopping donde prioritariamente podía haber vivienda. Y el Estado como agente fiscal, de acuerdo a los impuestos que marca determinada zona. Entonces, en la medida que la normativa urbanística determina qué se puede y qué no se puede hacer en todas las parcelas de la ciudad, impacta de manera directa en la distribución de las cargas y beneficios del proceso de urbanización. Porque cuando yo te dejé construir en un lugar, que pasaste de planta baja y primer piso a 6 pisos, me generaste más carga urbana. Tengo que recoger más basura, tengo más necesidad de bienes públicos que proveerte, por eso más necesidad de policía, de bomberos, de escuelas, por el hecho de que me aumenta la cantidad de gente que va a vivir en ese lugar. O sea, te genera un beneficio, pero también me generaste una carga. Ahora voy a hacer brevemente cómo funciona el cambio de norma como generador de plusvalía urbana. Supongamos un lugar donde tengo, digamos, la posibilidad y cantidad de población que va a venir y puesto de trabajo. Las oficinas de planeamiento colombianas tienen mucho manejo de la parte del valor del suelo. Tienen además un instituto CODASI, un instituto geográfico que les provee información. Están muy atentas a cómo se valoriza el suelo por el efecto de las medidas
municipales. Y esto, la contribución de valor, tiene un instrumento, solamente voy a referir la contribución de valorización, que es la contribución de mejora que usamos en Argentina, pero que tiene poco éxito, que es que el propietario del suelo paga al menos la obra que se va a hacer. Todos los propietarios que están al borde de la plaza pagan la obra que se va a hacer, el costo de la obra, independientemente del valor del beneficio a veces que genera. Se mide el beneficio, porque yo puedo probarte que si te di más edificabilidad, te aumenté el valor del suelo. Y eso es casi matemático. Si me venís a pedir un permiso de obra por 4 pisos y antes tenía 2, y si me lo venís a pedir, es que vas a realizar una ganancia con eso. En cambio, no puedo medir claramente y firmarlo que esa plaza que te puse enfrente aumenta el 16% el valor de tu vivienda. No es directo, puede ser cuestionable. ¿Cuánto? No, es decir, se sabe que hay un aumento, pero es más discutible, ¿verdad? Dentro puede haber discusión, pero eso es lo que genera la limitación que tiene este instrumento, de que no lo puedo medir solo por beneficio. Entonces, lo que hacen los gobiernos locales, sobre todo Bogotá, dice, bueno, yo te mido el beneficio, pero finalmente, por si acaso, te distribuyo el costo de la obra. Que es lo que hacemos la mayoría de los municipios que tienen este instrumento en Argentina y en México. Distribuir el costo de obra. Porque es costoso medir el beneficio y no hay seguridades de que se traslade directamente el mayor valor del espacio público a la propiedad. El ejemplo colombiano es un ejemplo que lo tiene muy claro el BID y el Banco Mundial. Cuando el BID le dio 4 millones de dólares a Buenos Aires para ensanchar la vereda de Corrientes, lo primero que nos dijo en el año, a mediados de la década pasada, es: ¿saben lo que están haciendo los colombianos? ¿Cómo vas a recuperar? ¿Cómo vas a pagar los 4 millones de dólares? Lo que te estaba induciendo el BID, y después lo hizo en Rosario, es: ¿cómo vas a generar un mayor valor en los negocios que están en Corrientes? Entonces, el BID y el Banco Mundial, como un banco que le presta a una pyme que se quiere asegurar que el negocio que está haciendo tenga repago, dice: bueno, yo te estoy dando 4 millones, no dudo, sos Buenos Aires, vas a poder pagarlo, pero ¿por qué no te fijas en la renta diferencial que estás generando en los negocios que están frente a Corrientes? Entonces, el Banco Mundial y el BID te orientaban a imitar el ejemplo colombiano para reproducir instrumentos de captura de plusvalía. Bueno, esto lo mencioné. Bueno, y finalmente, el primer ejemplo de captura de plusvalía fue Luis XIII en el siglo XVII, digamos, que hizo la Place de Bosque en París y le cobró a todos los vecinos que estaban alrededor una contribución por mejora. Es decir, la historia que tiene la captura de plusvalía, con sus mejoras, con sus adelantos y retrasos, parte ya muy antes en la antigüedad, digamos, en Luis XIII. Esta Place de Bosque se hizo con una contribución por mejora a los vecinos que estaban. Bueno, eso es todo.